Como les decía al principio, fue un poco sorpresiva la directiva, ¿no? El decreto donde cerraban las iglesias, ¿no? Y no pude menos que pensar en algo que había visto hace un tiempito atrás, ¿sí? Y una de las preguntas que se me vino a la cabeza tiene el nombre de esta prédica, que es retroceder, ¿eh? Retroceder, porque me vi en algún momento diciendo, no quiero volver a lo del año pasado. Y creo que ninguno de nosotros quiere volver a la misma situación. Al menos yo no quiero tener que estar encerrados y cada 15 días que nos estén diciendo, no, 15 días más, 15 días más, 15 días más. Y de esos 15 días, de un principio se transformaron en 9 meses y la verdad que yo sé que muchos lo padecimos por el hecho de que no es lo mismo, no podemos comparar la presencialidad con lo virtual, aunque lo virtual tenemos que agradecer que nos sirvió y que pudimos seguir en contacto y a través de lo virtual poder seguir entregando palabras. Pero retroceder, no, eso fue lo primero que pensé cuando el gobernador dio su decreto. Y eso me hizo pensar en una palabra, una de las historias de Israel, y un poco continuando en la misma línea de lo que Gabino la semana pasada nos estuvo comentando y dando esa palabra de parte del Señor que tenía que ver con el camino del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Yo quiero que leamos un pasaje que lo vamos a encontrar así en Números capítulo 21, versículo 4 al 9, y dice así, dice, después los israelitas partieron del monte Or en dirección al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. ¿Sí? Pensé en este pasaje porque hay algo muy interesante cuando empezamos a estudiar la geografía bíblica y la geografía del camino que ellos estaban llevando. Y vamos a ver un mapa, ¿sí? Que tengo aquí. Y eso rojo es el camino que está más aceptado en cuanto a lo que tenía que hacer, lo que recorrió Israel. Lo que recorrió Israel. Salió desde allí, donde dice Pitón, pasó por Mara, Elín, fue hasta el monte Sinaí, donde estuvo, se calcula que un par de años con el tema de la organización del culto, después de que Moisés recibió las tablas de la ley, todos los mandamientos y los preceptos. De ahí subieron hasta esa parte de Maquelot y subieron Cades Barnea y hasta el Negev, ¿no? Y ahí en el Negev, cuando nos leemos el principio de este capítulo, los primeros versículos de este capítulo, dice que vencieron a un rey cananeo. Es decir, que están en el Negev, estaban, y ahí en el monte de Or, estaban en la frontera de la tierra de Canaán, la frontera de la tierra que ellos iban a tener que conquistar.
Muchos de ellos habrán dicho, listo, ya estamos preparados. Es más, ya Dios nos entregó un rey cananeo, lo vencimos, así que estamos preparados para entrar a la tierra prometida, para tomarla. Pero ¿saben qué? No fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que Dios, desde el monte Or, que ahí se los señalé, esta parte de aquí, los hace retroceder camino hacia el Mar Rojo. Y esto, si ustedes pueden ver la vueltita que da ahí, el pueblo, el camino, llegan al Negev y vuelven camino hacia el Mar Rojo. Y eso fue lo que desanimó al pueblo. Eso fue lo que desanimó, desalentó, se sintieron frustrados porque dijeron, pero si estábamos ya ahí a punto de entrar, ¿por qué tenemos que volver? Si ya estábamos ahí al borde, en la frontera, si Dios ya nos había entregado hasta un rey, destruimos las ciudades, conquistamos, ¿por qué ahora tenemos que volver? ¿Eh? Y a veces uno quizás no pueda entender estos designios de Dios. El pueblo se desalentó, se frustró, se desanimó, porque se vieron tan ahí cerca, tan cerca de entrar a la tierra prometida, y resulta que ahora Dios los hace retroceder y los lleva por otro camino que les va a costar más tiempo, más trabajo, más esfuerzo. La toma de la tierra prometida se está posponiendo, se está aplazando. Encima, cuando tenían que pasar por la tierra de Edom, en el capítulo anterior, ellos piden permiso al rey de Edom para pasar por allí, y el rey de Edom les dice que no. Y les dijeron, pero nosotros no vamos a tocar nada, no vamos a destruir nada, vamos a pasar simplemente. Y el rey de Edom les dijo, no. Y salió a prepararse con sus ejércitos. Y aún quizás allí se habrán sentido como diciendo, pero Dios no está haciendo nada. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no abre el camino como lo hizo en el Mar Rojo? Y un dato interesante, mis hermanos, es que este Israel no es el mismo Israel que salió de Egipto, porque este Israel ya llevaban 40 años en el desierto, o sea que son la generación de los hijos de aquellos que ya murieron en el desierto. Es decir, que son una generación nueva, una generación que no conocieron la esclavitud, que no conocieron Egipto, y sin embargo, fíjense que acá dice, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Para morir acá, no tenemos pan, no tenemos agua, no tenemos nada. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Y qué interesante, porque esta generación no conoció nada de eso, sin embargo lo está reclamando. Es una generación que no conoció Egipto, que no conoció nada de allá, y sin embargo lo está reclamando, porque seguramente sus padres en sus tiendas tenían estas charlas y esta queja, y ellos también la adoptaron y la tomaron. Por eso que ante todo este desaliento, esta queja y este enojo y echar culpas, es que Dios envía estas serpientes ardientes, ¿no? ¿Y por qué pensé en esto, mis hermanos? Porque cuando el viernes dijeron eso, a mí me cayó un poco como un balde de agua fría, ¿no? Dice, otra vez, pero si ya estábamos ahí, si ya nos estábamos reuniendo, yo estaba esperando simplemente que nos abran un poco más el aforo y poder tener más personas, y pasó totalmente lo contrario. Pasó que no solamente no nos dieron más flexibilidad ni mayor cantidad de personas
en la iglesia, sino que directamente nos cerraron y me sentí otra vez como el año pasado, ¿no? Pero si ya estábamos ahí, pero si ya estábamos por entrar, si ya estábamos porque las cosas se normalizaran, al menos a nivel iglesias y reunión, ya ministerios estaban funcionando, ya estábamos moviéndonos de una manera bastante normal y ahora tenemos que retroceder. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me sentí un poco como el pueblo ahí, ¿no? Diciendo, pero si ya la tierra prometida está ahí adelante, si ya le ganamos a un rey y ahora tenemos que retroceder, tenemos que volver, ¿por qué? ¿Por qué? La palabra que acá se utiliza para desánimo, que es lo que el pueblo sintió, es una palabra que es la palabra hebrea katsar, y significa, además de desánimo, significa angustiarse, quejarse, impacientarse. Todas palabras que nos pueden estar comenzando a surgir ahora, ¿no? Sentimientos que nos pueden estar quizás comenzando a surgir ahora, ¿no? De angustiarnos otra vez, tener que volver a lo mismo. Quejarnos, ¿no? Porque muchas veces el desánimo nos lleva a eso, a la queja, a impacientarnos. ¿Y ahora qué hacemos? No, no, no. Y como otros que conozco, no les importó nada y hoy hicieron algún tipo de reunión hasta transmitida, como un poco en rebeldía, ¿no? A las órdenes que se habían dado desde gobernación. La impaciencia, no, no, pero no quiero seguir así, no quiero estar así. No quiero un katsar en mí. No quiero eso. No quiero angustiarme, no quiero quejarme, no quiero impacientarme. Pero ahora, cuando Israel entra en este desánimo, toma una postura pesimista ante la situación. Cuando entramos en desánimo, nosotros podemos empezar a tomar una postura pesimista ante la situación. Y tal y como a Israel le pasó, nos podemos empezar a quejar, a enojarnos, a echar culpas, porque es lo primero que nos sale. Y la culpa del gobierno, y la culpa de aquel y del otro y de este otro. Y empezamos a enojarnos. ¿Por qué? Porque lo teníamos quizás tan cerca el poder volver a una cierta normalidad en la iglesia y ahora se nos quitó. Y nos podemos enojar y quejarnos y angustiarnos y desanimarnos. ¿Por qué Dios no les permitió entrar por ese camino a Israel? ¿Por qué si estaban tan cerca Dios no les permite entrar por ahí? ¿Por qué los lleva por otro camino que en principio parece un retroceso? ¿Por qué los lleva por un camino que es más largo y por consiguiente llevará más tiempo y más esfuerzo? ¿Por qué? De seguro la respuesta es que el camino por el cual Dios los está llevando, a pesar de lo que el pueblo piensa, es el mejor. Es el mejor siempre. El camino que Dios establece siempre es el mejor. Y no podemos cuestionar los designios de Dios. Y así como la semana pasada nos habló el Señor a través de la prédica de Gavino, no se trata del camino, se trata de nosotros. Se trata de nosotros, mis hermanos. Este camino de la vida, de ir por este desierto llamado vida hasta que entremos a la tierra prometida, que sea cuando venga el Señor, este camino va a tener muchos altos y bajos.
Va a tener situaciones distintas, difíciles, algunas buenas, otras malas. Va a tener siempre algo y ahí está en nuestra reacción, cómo reaccionamos a eso, cómo lo enfrentamos, cómo lo afrontamos. Porque no se trata del camino, se trata de nosotros, se trata de nuestras vidas. Esa frase me encantó, me gustó, porque de eso se trata caminar, de eso se trata ser cristianos, no de llegar al propósito, llegar ahí a la tierra prometida en sí, aunque eso está buenísimo y es a donde tenemos que apuntar, pero se trata de todo lo que Dios va haciendo con nosotros y cómo lo afrontamos y cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué trato de decir con esto, hermanos? Que Dios, en apariencia, nos hace retroceder para llevarnos por otro camino. Hablando de la situación que estamos viviendo ahora, estamos retrocediendo con todo lo que está pasando ahora, con el decreto del gobernador. Estamos retrocediendo porque Dios nos quiere llevar por otro camino. O Dios está trabajando en su iglesia para mejores cosas y por eso permite esto y no hace nada a favor, digamos. Posiblemente sí. Posiblemente Dios esté trabajando en su iglesia, en su cuerpo, permitiendo todas estas cosas para que nosotros reaccionemos de la manera que tengamos que reaccionar y como Él espera que reaccionemos. Porque la iglesia no tiene que quedarse encerrada simplemente y esperando. La iglesia también tiene que tener una reacción y cumplir un propósito, que no es salir a hacer una marcha en contra del gobierno, sino ser luz y sal de esta tierra. Ahora, nosotros somos el pueblo del Señor, pero ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿Cómo reaccionamos? Hay tres maneras de hacerlo, mis hermanos. Tres maneras. Primero, resignación. ¿Qué es la resignación? Es la aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial, según lo que dice la Real Academia Española. La resignación es que, bueno, no se puede hacer nada, lo acepto con paciencia y conformidad, es decir, me quedo, me conformo a la situación. Es decir, tomo la forma de la situación y no hago nada. Si me quedo, me resigno. No peleo, no hago nada, me quedo ahí, conforme. Otra forma es la inconformidad. Otra manera de reaccionar a esto es la inconformidad, que es no aceptar la situación. Y entonces entrar hasta quizás en un estado de rebeldía contra lo establecido y culpando y enojándome, pero no trayendo ningún tipo de resultados ni de respuestas a lo que está pasando, ni soluciones. Y como hijos de Dios, la tercera es que tenemos que reaccionar con confianza, con confianza. Lo cual es esperar en Dios, pero de una manera activa, entendiendo que Él es soberano y tiene el control. Dios no pierde el control, mis hermanos. Dios jamás va a perder el control. Por eso yo tengo que decidir con cuál de estas tres maneras voy a afrontar la situación, porque no sabemos si la semana que viene vamos a tener, sí o no, un poco más de flexibilización. Quizás hasta se ponga más rígida. ¿Y cómo vamos a reaccionar?
¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Con resignación simplemente, bueno, está bien, nos quedamos ahí y dejamos que pase todo? ¿Con inconformidad, donde me levanto y me rebelo, pero no gano nada con eso? ¿O realmente con una confianza activa? Una confianza activa, donde yo entiendo que Dios es soberano, que Él tiene el control y yo me pongo a disposición de lo que Dios me vaya marcando y me vaya diciendo. ¿Cómo voy a afrontar toda esta situación? ¿Cómo lo voy a ir llevando adelante? Hay unos versículos que nos instan a confiar en el Señor. Por ejemplo, el Salmo 28:7 dice: Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón. Esto tiene que ser, mis hermanos, a partir de este tiempo. Tiene que ser siempre, pero a partir de este tiempo donde quizás nos veamos afectados, tenemos que declararlo como lo declaraba el salmista: Señor, en ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Mi corazón, por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Qué hermoso es, mis hermanos, cuando nos disponemos a alabar al Señor, que pones una canción, vaya a saber la plataforma o el medio que tengas, pero una canción de alabanza, de victoria, y cantes con eso, y cómo el Señor fortalece nuestras vidas. Hay una palabra que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y allí está lo que a nosotros nos fortalece. Cuando nos alegramos en el Señor, nos alegramos y confiamos. Y ahí sí, nosotros podemos encontrar fortaleza de la alabanza, de la adoración, de la presencia del Señor. Otro Salmo dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Mis hermanos, tener miedo, es una reacción natural, normal, que el diablo la puede utilizar muy bien, para poder amedrentarnos y para poder hacer que nos quedemos quietos, que nos paralice. Pero acá la palabra nos da esa clave que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Encontrar en el Señor la confianza, ¿no? Confiar en Él para sacarnos este peso del miedo, del temor que podamos llegar a tener. Vamos a ver algunas cositas acerca de cómo desarrollarnos en este tiempo y que tenemos que entender. En primer lugar, saber que Dios está al control siempre. Saber que Dios está al control siempre. Miren, Eclesiastés 7:14 dice: cuando te llegue un buen día, disfruta de él. Y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. O sea, mis hermanos, yo he escuchado muchas veces que los cristianos dicen: no, pero yo soy cristiano, a mí no me puede pasar nada. Pero acá la palabra nos dice que podemos tener un buen día, disfrutar de ese día, y también podemos tener un mal día, un mal día,
y entender que tanto el buen día como el mal día lo hizo Dios, lo permite Dios. A Dios no se le escapan las cosas. A Dios no se le escapó esta pandemia. Todo está bajo su control. Todo está observado por Él, permitido por Él, y en todo lo que sucede Dios no deja de ser Dios. Tenemos que entender que Él está por encima de todo, siempre, siempre. Segunda cosa que quiero que entendamos también es no permitir que el desánimo gane ventaja. Proverbio 17:22 dice: un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. Y mis hermanos, está comprobadísimo que una actitud positiva es una gran defensa para las enfermedades, ante las enfermedades. Pero el desánimo, el espíritu abatido, el espíritu triste, predispone al cuerpo para las enfermedades. Y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar la alegría de nuestro corazón en el Señor y estar con una actitud positiva, ¿no? Pero en el Señor, y vivir alegres, gozosos y no tristes, porque un ánimo triste, dice, deprime a todo el cuerpo, lo predispone a enfermarse. Entonces, tenemos que tener un corazón alegre constantemente. No tengo que permitir que el desánimo gane ventaja. El apóstol Santiago dice: ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanza. Y a mí me gustaría que, si hay alguien afligido, que ore, y que ore hasta que tenga buen humor, y entonces que cante alabanza. El corazón afligido no es bueno. El corazón afligido nos predispone para lo negativo siempre, pero el corazón alegre es un buen remedio, es una buena medicina. Así que te desafío, mi hermano, a que no permitas que el desánimo gane ventajas en tu vida. Y 3, orar y descansar en Dios. No se preocupen por nada, dice Filipenses 4, del 6 al 7. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se preocupen por nada. Pero ¿qué pasa? Las situaciones difíciles van a estar. Va a haber momentos en que vamos a pasar por problemas. Pero acá el consejo de la palabra no es que nosotros no nos ocupemos de los problemas y de las situaciones difíciles. El problema aquí es, dice, no se preocupen. Preocuparse no es lo mismo que ocuparse. En la versión Reina Valera 60 dice: no os afanéis. Y la palabra afanarse tiene que ver con que no me lo puedo sacar de la cabeza y estoy todo el tiempo preocupado y estoy todo el tiempo mal porque tengo ese problema, porque tengo esa situación y no puedo hacer nada. Y estoy ocupado, estoy afanado, preocupado. Situaciones difíciles van a venir.
pero también tiene que ver con cómo las afronto. Acá el apóstol dice, no se preocupen, no se afanen por nada. Oren. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer en este momento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Orar. No se preocupen por nada. Dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como diciendo, oren y agradezcan de antemano que Dios va a responder. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta mucho esto porque cuando dice la paz de Dios guarde, la palabra guarde es una palabra que nos habla de cuando un soldado custodia algo. Cuando un soldado lo mandaban a hacer vigilia como un centinela durante la noche para cuidar a la ciudad, o como cuando a un soldado lo mandaban a cuidar un lugar, un tesoro o lo que sea, pero ese soldado tenía una responsabilidad de que eso no sufra, no le pase nada. Y aquí la palabra que se utiliza es justamente esa, que dice, y que la paz de Dios sea ese soldado que guarde tu corazón y tu mente para que no tengas que preocuparte, afanarte. Cuando ores, que la paz de Dios venga sobre tu vida para que guarde tu corazón y tus pensamientos, porque justamente son ahí donde se establecen algunas cosas con las que luchamos, en la mente y en el corazón. A veces hasta nos hacemos, vieron que a veces pensamos y decimos, nos hacemos la cabeza, ¿no? Nos estamos haciendo la cabeza con determinada cosa y tiene razón. Y no solamente nos hacemos la cabeza, nos hacemos la cabeza y el corazón, porque están los dos unidos, involucrados en lo que nos pueda estar pasando. Si llegáramos a tener una enfermedad, hermanos, acá el corazón y la cabeza nos van a funcionar a 1000 porque nos vamos a preocupar. Pero allí donde tenemos que orar. Si me llegara a pasar una situación económica, seguramente el corazón y la cabeza van a entrar a 1000 para poder resolver esa situación. Pero es allí donde tenemos que orar y con acciones de gracias dejar delante del Señor toda situación. El corazón y la cabeza, los pensamientos tienen que estar guardados por la paz de Dios. Queridos hermanos, para cerrar, un versículo que sé que es muy conocido, pero que el Señor nos lo recuerda en este día. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. El Señor está con nosotros, hermanos. Es nuestro Padre, es nuestro Dios. Y nos dice, no temas, yo estoy con vos. No te angusties, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te voy a fortalecer y te voy a ayudar y te voy a sostener, sea el tiempo que sea. Vamos a tener un momento de oración y luego vamos a cerrar con
con un tiempito de oración por grupos, ¿sí? Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado juntos como iglesia. Y ahora quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre nos infunde ánimo, aliento, nos enfoca, nos dice, Señor, las cosas que necesitamos saber y conocer. Dejamos en ti, Señor, este tiempo, confiando que vos seguís teniendo el control de todo. Y nosotros, Señor, que podamos tener un oído atento a tu voz y también, Señor, permitiendo que tu paz gobierne nuestra mente y corazón para todo lo que venga. Señor, descansamos en ti y no tomamos este tiempo como un retroceso, sino que entendemos que vos tenés planes, que sos soberano, seguís siendo Dios. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.